¿Te has preguntado alguna vez qué es la osteopatía o qué hay detrás del concepto osteopatía? Hola, mi nombre es Diana Sánchez y soy fisioterapeuta y osteópata. Y en este vídeo voy a explicar de una manera sencilla qué es la osteopatía, en qué consiste y cómo puede ayudar en la salud de las personas. El motivo principal que me llevó a grabar este tipo de vídeo es que me he dado cuenta que existe muchísima desinformación al respecto. La gente no tiene ni idea de qué es la osteopatía, para qué sirve, cómo puede ayudarme. Nada. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en consulta te encuentras a veces un perfil de paciente que acude sin saber exactamente a qué viene. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque la gente al final se crea unas expectativas cuando va a algún tipo de terapia que no conoce, ¿no? Que vagamente has oído hablar. Y hay gente, por ejemplo, que acude a la consulta pensando, bueno, no, yo voy a visitar al osteópata, pero yo lo que creo que me van a hacer es pues un masaje. O no, a mí me han dicho que lo que hacen es que te crujen. Y esto es erróneo, porque hay muchas ocasiones en las que no ocurre ni una ni la otra. ¿Qué pasa? Que luego también está ese tipo de persona que no acude a una consulta de osteopatía porque no tiene ni idea de lo que es. Porque no tiene esa información. Y como no sabe lo que es, no tiene ni idea de si ese tipo de terapia puede o no puede ayudarle en su problema. Quizás es la vía por la que podría solucionar muchas cosas, pero lo desconocen. Entonces, ¿el problema dónde está? El problema no lo tiene la gente que está desinformada. El problema lo tenemos nosotros, que desde el mundo terapéutico quizás no estamos transmitiendo bien cómo trabajamos y lo que hacemos. Luego ocurre que hay mucha gente que sí, que es curiosa y que quiere saber lo que es y busca información antes de visitarse contigo. O busca información porque le interesaría saber en qué consiste y qué diferencia hay respecto a otro tipo de terapias. Y te das cuenta de que te pones a buscar información por internet, en libros, en vídeos, cualquier tipo de fuente. Y al final, la información que extraes es súper técnica. Es información tan técnica que si no estás dentro del mundo sanitario, quizás no lo vas a entender. Y aparecen palabras como holístico, o homeostasis, o terapia craniosacral. Y queda muy bien, muy bonito, pero la gente sigue sin tener ni idea de cómo les vas a ayudar. Y yo pienso muchas veces, si mi madre leyese este texto, viese este vídeo, leyese este libro, ¿entendería a lo que me dedico yo? No, para nada. También me gustaría aclarar una cosa, y es que dentro del mundo sanitario existe muchísima desinformación también, no únicamente fuera del mundo sanitario. Y ya no voy a hablar de otro tipo de profesionales de la salud, voy a hablar de mí. Yo, como fisioterapeuta, no tenía ni idea de lo que era la osteopatía, ni en qué consistía. Me di cuenta a lo largo de ir trabajando como fisioterapeuta y conociendo otros profesionales que eran osteópatas también, que yo flipaba con la información que ellos tenían, con la manera que ellos tenían de trabajar, con las cosas que llegaban a saber. Es una puerta que te abre muchísimas posibilidades o una manera distinta de abordar los mismos problemas. Y cuantas más herramientas tiene un terapeuta para abordar un problema, mejor y más efectivo será. Bueno, y dicho esto, ¿qué es la osteopatía? ¿Qué es? Porque todavía no os he explicado qué es la osteopatía. Bueno, pues os voy a dar una pincelada de historia para que veáis un poquito de dónde viene todo esto, ¿vale? Se considera el padre de la osteopatía al Dr. Andrew Taylor Still, muy famoso dentro del mundo osteopático, médico estadounidense que en el 1874 presentó al mundo un nuevo abordaje terapéutico, que es la osteopatía. ¿Y de dónde viene el nombre osteopatía? Osteo deriva del griego y significa hueso, y patía significa enfermedad o dolencia. Por lo tanto, el significado de la palabra es patología de hueso, enfermedad de hueso o lesión de hueso. Y esto hace que muchas personas entiendan que la profesión se centra únicamente en el tratamiento de la estructura ósea del cuerpo humano, es decir, en el esqueleto, con lo cual el nombre puede llevar a confusión ya que no transmite realmente en lo que se basa la osteopatía. Bien, es una ciencia, sí, es una ciencia que estudia la salud del cuerpo humano mediante la anatomía y la fisiología. ¿Qué ocurre? Si estudiamos la salud del cuerpo humano, deberemos conocer también la patología, las enfermedades, la semiología. ¿Qué ocurre cuando todo esto no funciona bien? La anatomía, ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Cómo es el cuerpo humano? La fisiología, ¿cómo funciona todo lo que hay dentro del cuerpo humano? La patología, ¿qué ocurre cuando lo que hay dentro del cuerpo humano funciona mal o no funciona? ¿Por qué es importante que el osteópata conozca todo esto? Porque
Es necesario, cuando el paciente viene a la consulta, que conozcamos en profundidad el estado de salud en el que se encuentra, cuál es el problema que tiene, cuál creemos que es la causa principal. Tenemos que tener en cuenta muchísimos factores. Voy al osteópata porque me duele el pie. Vale, perfecto, pues quizás tu problema está en el pie, la causa está en el pie y el origen está en el pie, pero en otras ocasiones quizás no es así. Y vienes al osteópata porque te duele el pie y te van a preguntar si duermes bien, si tus digestiones son buenas, si tienes taquicardias, si mil cosas que vas a decir, no entiendo por qué me está preguntando todo esto. Pues bien, porque dentro del mundo osteopático trabajamos desde la globalidad. Necesitamos hacernos una idea del cuerpo del paciente que tenemos delante, de todos sus antecedentes, de todas las cosas que le han pasado, de todas las cosas que han podido hacer que hoy venga a la consulta con ese dolor, con ese problema. Y con toda esa información vamos a poder plantear un tratamiento útil para poder ayudarle, para disminuir el dolor, para darle movilidad, para mejorar su salud, etc. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque desde la osteopatía lo que buscamos es el estado de una palabra que ya he dicho antes, que es muy técnica, pero os la voy a explicar mejor, que es la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? Bueno, pues es la capacidad que tiene el organismo de autorregularse, es decir, de mantenerse saludable. ¿Por qué? Pues porque la salud no es un estado permanente, es algo dinámico, es algo que fluye constantemente y mantiene, por ejemplo, la temperatura corporal, el pH o la secreción hormonal mediante muchos mecanismos diferentes por los cuales va a hacer que esto se mantenga estable para que nosotros sigamos vivos. ¿Por qué? Porque el organismo siempre va a priorizar la supervivencia del individuo. ¿Y cómo lo hace? Pues se va a enfrentar a diferentes procesos, ya sean externos como por ejemplo un impacto, una caída o un accidente de tráfico, o internos como podría ser algo más emocional, una enfermedad, algo que suponga un problema visceral, y todo esto afecta al organismo y él mismo va generando compensaciones y adaptaciones en función de los problemas que se vaya encontrando en el camino y en consecuencia aparecen las lesiones. Entonces, lo que hacemos desde la osteopatía es encontrar qué es lo que ha ocurrido para que el cuerpo haya perdido esa capacidad de autorregular ciertos mecanismos. ¿Hay obstáculos? ¿Hay algo donde yo pueda intervenir para ayudar a mejorar ese funcionamiento? Bien, pues ahí es donde interviene la osteopatía. Lo que hacemos no es devolver la salud al cuerpo. Lo que hacemos es dar un empujón para que el cuerpo por sí mismo tenga la capacidad de nuevo de recuperar su salud. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo por cualquier motivo tengo un problema cervical que hace que yo deba estar en esta posición, evidentemente si yo tengo esta posición no voy a poder mantener la vista en su sitio, el sistema vestibular, es decir, mis oídos tampoco, mi vía respiratoria va a estar cerrada, mi cuerpo va a tener que compensar este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque hay que priorizar otras cosas. Mi cuerpo prioriza. ¿Qué necesito antes? ¿Ver, tener equilibrio y respirar? ¿O que no me duelan mis cervicales? Entonces, ¿qué ocurre? Es posible que ocurran cosas como esta. Si mi problema cervical hace que la posición de mi cabeza sea hacia adelante, es decir, en flexión, el cuerpo tendrá que compensar para mantener la vía respiratoria abierta y tanto la vista como el sistema vestibular a una altura óptima. ¿Y cómo puede compensar? Lo más habitual sería adoptar esta posición: una proyección anterior de la cabeza combinada con una hiperextensión de las cervicales más altas. El cuerpo compensa, aparecen dolores, aparecen problemas, porque siempre va a priorizar funciones vitales. Antes de no poder respirar o antes de no poder mantener la vista en el lugar óptimo, en el lugar apropiado, prefiero generar una disfunción a nivel cervical. Entonces, ¿cómo desde la osteopatía ayudamos o intervenimos en este tipo de problemas para dar ese empujón al cuerpo y que exista de nuevo el proceso de autorregulación mediante técnicas manuales? Y hay muchísimos tipos de técnicas. Dentro de la gran variedad de técnicas vamos a destacar 3 tipos. En primer lugar, las técnicas estructurales, que se basan en el estudio de la fisiología articular, es decir, cómo es la articulación, qué estructuras están implicadas como músculos, ligamentos, etc. y cuál es su funcionamiento. Son quizás las técnicas más conocidas dentro de la osteopatía. En segundo lugar, las técnicas viscerales, que se basan en buscar el funcionamiento óptimo de los sistemas, por ejemplo, el sistema cardiovascular, el sistema gastrointestinal, sistema respiratorio, sistema nervioso, sistema genitourinario, ya que pueden estar relacionados con otros problemas, siendo quizás la causa principal o un factor predisponente a que aparezcan disfunciones a otros niveles.
Y en tercer lugar, las técnicas craneales, que son aquellas que trabajan a través de las suturas de los huesos que conforman el cráneo, facilitando su expresión o movimiento a causa de la fluctuación del líquido cefalorraquídeo que se encuentra dentro del mismo. Y dicho esto, es importante entender que nunca va a existir un problema puramente estructural, ni puramente visceral, ni puramente craneal. Por lo tanto, en una sesión de osteopatía es frecuente que exista una combinación de estos tres tipos de técnicas para abordar a un paciente. Bueno, espero haber aclarado alguna de las dudas que hayáis podido tener respecto a la osteopatía. En la descripción os dejo algunos enlaces por si alguien quiere profundizar en alguno de los temas de los que he hablado. En el próximo vídeo hablaré sobre el dolor, para qué sirve y cuál es su interpretación a través del sistema nervioso central, es decir, de nuestro cerebro. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo y suscribíos al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.